Francesca, buenas tardes. Diego Montaño la saluda desde La Paz, Bolivia. Buenos días o buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Bueno, felicidades en primera instancia en esta fecha patria para peruanas y peruanos. Muchas gracias. Sí, es el día de nuestra independencia. Lo celebramos, pero hay alrededor de la mitad de la población del Perú que no está celebrando esta toma de mando de un nuevo gobierno de Fujimori después de 20 años de la caída de Alberto Fujimori, el padre de Keiko, quien está tomando la presidencia el día de hoy. Francesca, ¿por qué es tan relevante que el apellido Fujimori vuelva a ocupar la presidencia? ¿Qué significa aquello? ¿Cuáles fueron los hitos que marcó Fujimori padre en el gobierno y que podría heredar la hija? Bueno, primero es importante señalar que Keiko Fujimori fue la primera dama de Alberto Fujimori, con lo cual tuvo una responsabilidad importante en el gobierno de Alberto Fujimori, quien fue sentenciado por delitos de lesa humanidad y por corrupción por 25 años en la cárcel. Entonces, por supuesto, para una gran parte de la población peruana, esta es una situación muy dolorosa. Hace pocos días se celebraba alrededor de 20 años de una de las matanzas más fuertes durante la presidencia de Fujimori, la matanza de la Cantuta, matanza a estudiantes. Las víctimas, los familiares de las víctimas, señalaban que era muy doloroso para ellos ver que Keiko Fujimori en este momento tomara el poder, cuando en realidad también en los últimos 20 años el Fujimorismo ha tenido un poder importantísimo en el Congreso y por eso es que hemos visto que en los últimos 10 años hemos tenido 10 presidentes, porque el Congreso del Perú ha tomado un poder extralimitado y ha utilizado las disposiciones de la propia Constitución de Alberto Fujimori para hacer impeachments, para hacer juicios políticos y deshacerse de presidentes que el Fujimorismo no, con el que el Fujimorismo sentía que no podía coordinar sus decisiones políticas. Ahora, con estos antecedentes, ¿por qué gana el Fujimorismo, Francesca? ¿Cómo se entiende que tras 4 intentos, y creo que en los 4 llegó al balotaje, Keiko Fujimori tiene un caudal de votos importante? Cierto, tiene un caudal de votos importante, no obstante, en estas elecciones hemos tenido una diferencia de poco más de 40.000 votos. Ha sido la diferencia más estrecha de la historia peruana. Eso señalaba que la mitad de la población del Perú no está contenta con esta toma de mando. ¿Por qué? Porque en estos 20 años, desde la caída de Fujimori y desde los intentos, como has dicho tú 4 veces que Keiko Fujimori ha intentado hacerse con la presidencia, pues se ha ido erosionando las instituciones en el país y el Fujimorismo, que en realidad ha sido el partido que ha prevalecido frente a los otros grupos políticos que han estado cambiando todo el tiempo en campaña, pues ha ido acaparando fuerza dentro de las instituciones. Hemos visto una campaña electoral realmente desigual, con una inversión muy fuerte en la campaña de Fujimori, con un apoyo de las élites muy fuerte, y un candidato de oposición que no pudo empezar a hacer campaña en la segunda vuelta electoral hasta un mes después. De hecho, se tardó un mes, las autoridades electorales en el Perú tardaron un mes para señalar que Roberto Sánchez, el candidato de oposición, era el que iba a pasar a segunda vuelta con Fujimori. Con lo cual hemos tenido una campaña, pues como te digo, desigual que le ha dado la victoria finalmente a Fujimori. Y sí es cierto que tanto los historiadores como los políticos probos del Perú tienen que hacer un mea culpa porque no ha habido una instrucción, no ha habido una democratización de qué es lo que hizo el gobierno de Fujimori para que la mitad del país haya decidido votarla. Eh, ¿Es Keiko Fujimori diríamos, el resultado
de la derecha peruana, o es más, diríamos, prácticamente una sintonía con lo que está pasando en el mundo y con esta pérdida de, diríamos, formas? Si antes ocurrían determinadas situaciones, todavía se guardaban las formas, pero hoy vemos a personajes disruptivos como un Donald Trump o como lo fue Bolsonaro padre. Nos imaginamos que el hijo seguirá esa misma línea por una cuestión estratégica, o un Milei o un de la Espriella en Colombia. ¿Es parte del nuevo momento político mundial o regional? Sí, en efecto, se puede decir que Perú es parte de esta nueva ola de derecha y extrema derecha que vemos en las Américas, que está siendo liderada por Donald Trump, y de hecho lo podemos ver en quienes están asistiendo a la toma de mando de Keiko Fujimori. Estamos hablando de las personas que has mencionado: Milei, Noboa, también el presidente de Bolivia. Incluso ha sido invitada Yanina Áñez. Estamos hablando de figuras que representan a la derecha en las Américas y que obviamente están apoyando a un gobierno que sienten como afín. Y sí, ha habido una pérdida de la izquierda en el Perú, pero también esto forma parte de esta nueva ecuación, de esta nueva dinámica que estamos viendo en la región. Eh, Volviendo a solamente el Perú, Francesca hacía un repaso sobre lo que ocurrió en los últimos 10 años con 10 presidentes, vacados algunos a los días o semanas de asumir o de jurar al cargo, muchos de ellos o casi todos tras las rejas o con procesos por lo menos que los compromete aquello. La pregunta es: ¿a qué se enfrentará Keiko Fujimori mañana, cuando ya hay un Congreso con bastantes fuerzas políticas? Hubo, de hecho, si no estoy mal, eran 50 o 38 los aspirantes a la presidencia, por lo tanto, un Congreso bastante disperso que podría generar, diríamos, escenarios parecidos a los que el fujimorismo ha venido haciendo en el Congreso, de vacar a cuanto presidente se le ocurra. Es probable, sí, porque estamos hablando de un país en donde no existe una cultura de partidos. Como te decía, el Fujimorismo es uno de los únicos partidos que ha podido mantenerse con estructura, ¿no? Y los demás son en realidad vehículos políticos, con lo cual cada congresista o cada senador pues actúa de forma muchas veces independiente, sin una línea de partido. No obstante, en el 2024, el Congreso, que estaba liderado por el Fujimorismo, decidió hacer un cambio en la Constitución, sin hacer los procedimientos regulares para el cambio en la Constitución, y decidió que el Congreso iba a ser por primera vez desde los 90 un Congreso bicameral. Generó un Senado y una Cámara de Diputados. En este momento el Senado es una institución casi con todos los poderes, porque es la única institución que no puede ser disuelta. Si bien el presidente o la presidenta en este caso puede ser enjuiciada políticamente y puede ser destituida, y también el Congreso puede ser disuelto, el Senado no puede ser disuelto. Y hace un día o 2 días se eligió como el presidente del Senado a Miki Torres, una figura importantísima dentro del Fujimorismo, una figura que además ha estado investigada por lavado de activos relacionados con el Fujimorismo, por supuestamente haber recibido dinero del narcotráfico para financiar empresas propias, y es una figura que ha estado todo el tiempo al lado de Keiko Fujimori. Es decir, que Fujimori, la presidenta, se ha hecho con la presidencia del Senado, con lo cual es una institución más que el Fujimorismo ha acaparado. Esto nos lleva a pensar que va a ser más difícil que Keiko Fujimori se enfrente a una destitución, como le hemos visto en los últimos 10 años a los presidentes que han estado en el poder. ¿Qué señales ya ha adelantado, o qué decisiones ha adelantado Francesca, que va a tomar Keiko Fujimori, que darían un giro en la política exterior
o en la política peruana, o va a ser un continuismo, va a pisar el acelerador en algún tema? El gobierno de Keiko Fujimori se está acercando mucho al gobierno de Donald Trump. El Perú, desde el 2015, fue reemplazado, su principal socio comercial, que era Estados Unidos, fue reemplazado por China. Hace 2 años se abrió el megapuerto de Chancay, que está transformando todo el comercio de las Américas, no, Sudamérica, hacia China y hacia Asia. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, que es muy cercano a Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, desde que tomó posesión, ha ido criticando las relaciones que tiene el Perú con China. El día de ayer nos hemos enterado que el canciller peruano, que el ministro de Relaciones Exteriores peruano, va a ser un ex candidato a la presidencia que trabajó durante 10 años, perdón, 15 años como director de comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en el Perú. Esa es una señal clarísima de que el gobierno de Keiko Fujimori va a transformar de alguna forma las relaciones que había ido tejiendo el Perú con China y se va a alinear con este grupo de gobiernos de derecha o de extrema derecha en las Américas que está intentando quitarle peso a China en la región. Eso es algo clarísimo. Ahora, Francesca, este alineamiento hacia Estados Unidos de varios gobiernos de la región, en el que aparece además otro actor, ¿no? Israel y Netanyahu aparece hablando y aparecen cada vez más presentes en la región, en un momento en el que básicamente el mundo entero cuestiona lo que pasa en ese lado del mundo y lo que hizo Israel en la Franja de Gaza. Eh, Israel está bastante presente, pero coincide este momento de alineamiento en el que todos parecen bastante entusiasmados con un momento de declive aparente de Donald Trump en Estados Unidos, que en noviembre le tocará ir a las urnas a Estados Unidos para renovar parte de la Cámara de Diputados y de Senadores. Si allí, como todas las encuestas, aunque la vienen pifeando desde el Brexit para acá, si todas las encuestas más o menos, o si los resultados coinciden con las encuestas, quedará muy debilitado Donald Trump, con pérdida del control de ambas cámaras. No es diríamos, el mejor momento para estar alineados, o no es tan adverso el panorama, Francesca? No, yo también pienso que no es el mejor momento de estar alineados. También pienso que no es el mejor momento de estar alineados con una presidencia que lo que hace es una presidencia estadounidense, que es lo que hace es intentar socavar la soberanía de estos países y también tener políticas públicas que no están beneficiando a la población de los países que se están alineando con ellos. Con lo cual, la pérdida de popularidad de Trump podría devenir en una pérdida de popularidad de estos presidentes. Ya lo estamos viendo con Milei, lo estamos viendo con Kast en Chile. O sea, el que Keiko Fujimori en este caso se alinee con Estados Unidos no es garantía de que la presidencia de Keiko Fujimori vaya a ser una presidencia popular y vaya a beneficiar al pueblo peruano, más bien lo contrario. Y sí es cierto que esto podría acelerarse incluso más si es que en las elecciones de midterms aquí en Estados Unidos, yo estoy hablando desde Washington, Donald Trump pierde las dos cámaras. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Ahí, bueno, añadido también que Israel finalmente irá a las urnas también en octubre. Netanyahu no la tiene fácil para su reelección como primer ministro, el primer ministro que más tiempo ha estado al frente de ese país, con muchos cuestionamientos internos, externos ni qué decir, pero internos que justamente cuestionan las decisiones que se tomaron sobre Gaza, sobre la incursión sobre Irán, y a partir de allí, de repente, por acá están bastante ansiosos por alinearse a esos países, y por allá sus pueblos les dicen no,
y por lo tanto se vuelve a reajustar el tablero. La pregunta, Francesca, en términos de, diríamos, de la geopolítica, ¿qué momento usted comprende que estamos transitando en el mundo, en el que parece que las formas ya no importan y en el que mientras más disruptivo, más confrontativo, más amenazante sea el candidato, o como titulaba un libro de hace algunos años de Pablo Stefanoni, que la rebeldía se volvió de derecha, parece ser que eso ha ganado el terreno y las elecciones. ¿Tendremos de acá para largo este momento o realmente estamos en un interregno, como dicen algunos? Yo espero que estemos en un momento bisagra de transición, de transformación. El problema no es solamente que las formas sean las que se están doblegando, sino tenemos el Estado de Derecho y el respeto al derecho internacional y al derecho doméstico, al derecho interno, lo que también se está vulnerando. Estamos viendo que estos presidentes, incluido el presidente de Estados Unidos, tienen un desprecio por el Estado de Derecho. Esto en este momento no se están viendo las consecuencias, pero yo espero que en los próximos meses pueda haber sanciones a este desprecio y a esta vulneración del derecho doméstico y el derecho internacional. Lamentablemente, pues todos estos procesos llevan tiempo. ¿No? Pero, por ejemplo, la militarización en el Caribe, las ejecuciones extrajudiciales, que hasta el momento van de más de 200 personas que han sido asesinadas por parte de Estados Unidos en nombre de la lucha contra el narcoterrorismo, son acciones claramente ilegales, violatorias del derecho internacional que está llevando a cabo Estados Unidos con la connivencia, con la complicidad de varios países de las Américas. Entonces, esperemos no solamente que haya un cambio que nos da hasta ahora las elecciones y el apoyo popular, pero también esperemos que las instituciones que quedan en pie puedan sancionar aquellas acciones que se están llevando a cabo de una forma casi omnipotente por parte de estas presidencias. Una última pregunta, Francesca, agradeciéndole como siempre la gentileza. Ya no tiene que ver con el tema principal, Perú, sino aprovechando que ya estamos hablando de temas electorales y usted reside en Washington, ¿qué se dice por allá? ¿Cómo viene el panorama? Vemos que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se convierte en el político revelación, que sus candidatos van ganando terreno, que esta también lógica disruptiva, si quieren, de cuestionar al propio Partido de los Demócratas y más bien jalar diríamos, el debate más hacia la izquierda, contrariamente a lo que ocurre aquí. Las izquierdas se fueron moderando, se fueron yendo al centro y en Estados Unidos parece que Mamdani viene liderando un correr de la línea discursiva hacia la izquierda y hasta ahora vemos que le está yendo bien. Es una leve percepción, no se replica necesariamente en las midterms. ¿Cuál es su criterio, Francesca? Yo creo que es un aire fresco para el Partido Demócrata. Como tú bien señalabas, hay varias figuras históricas del Partido Demócrata que no están conformes con que haya una izquierda tan potente que está siendo liderada por figuras que forman parte de este grupo que se llama Democratic Socialists of America. Eh, los demócratas socialistas, que es un término socialismo que a muchos aquí en Estados Unidos le generan llagas, incluso a los que se autodenominan progresistas. Pero como te decía, yo creo que es un aire fresco que además va a llevar a muchos jóvenes a las urnas, que aquí en Estados Unidos había una desafección política, hay una desafección política muy fuerte porque hay muchos jóvenes que señalan que ambos partidos, tanto los republicanos como los demócratas, pues pueden ser parte de la misma moneda, ¿no? Y creo que esto es positivo también porque estas figuras no forman parte, estas figuras que están ganando en las primarias, no forman parte de la institución demócrata, con lo cual se sienten más libres para criticar, denunciar y rechazar muchas de las políticas de Donald Trump que deben ser rechazadas. Entonces creo que es un momento
de ilusión y que es un momento que podría contagiar a las izquierdas o al progresismo en las Américas, aunque como bien dices tú, todavía no ha sucedido eso. Francesca, siempre es un placer conversar con usted. Será hasta otro momento para ver qué ocurre en este lado del mundo tan cambiante, tan contradictorio y con tantas elecciones, porque viene también Brasil, al año será el turno de Argentina, así que estaremos expectantes. Gracias, Francesca. Y en Perú también hay elecciones municipales en octubre, así que veremos Ah, si es que este contagio se ve en esas elecciones. que generalmente las elecciones territoriales tienen su propia lógica, dinámica también de redistribución del poder y ahí uno puede llegar a interpretar o encontrar nuevos aspectos y si convenció o no, si hizo bien la tarea o no, en este caso Keiko Fujimori en sus primeros meses o semanas de mandato. Será interesante entonces volver a hablar muy pronto, Francesca. Muchas gracias, Diego. Gracias, Francesca Emanuel, analista política del Perú, desde Washington, D.C., hablando sobre el gobierno que arranca hoy en su país.